con Rafa Redondo, jefe de estudio y director del FEIP Ágora. Muy buenas. Muy buenas, con Pedro García Ballesteros, inspector de Educación de Sevilla y presidente de Redes. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí en un colegio que me está encantando. Dicho ya de paso, ¿eh? Ya os diré por qué, pero me está encantando. Pues muchas gracias. Y nada, yo creo que podemos entrar a saco. Empezamos con una pregunta directa y larga. Vale, Pedro, para ti, ¿cómo sería un colegio ideal? Madre mía, un colegio ideal. Mira, yo me parece que un colegio tiene que tener fundamentalmente, y eso es tarea de los profesores, un colegio que tenga una cultura de centro. Una cultura de centro es tener un sistema de comprender la educación, de orientarse en la educación y de actuar en la educación común entre los profesores. Es decir, es aquello que te permite tener un mismo vocabulario, responder lo mismo ante los conflictos. ¿Y por qué digo que eso es importante? Porque los centros no suelen tener cultura de centro. No suelen tener cultura de centro. En los centros no existen centros. No existen centros educativos, existen suma de aulas, suma de cajas negras, en donde bueno, el alumno va percibiendo culturas muy diferentes entre los profesores, sistemas de entender la realidad, entender las relaciones en el centro muy diferentes, no existe cultura de centro. Otro tema distinto es que te pueda gustar más una cultura de centro o no, es decir, un Portaceli tiene cultura de centro, claro, o unas Carmelitas tienen cultura de centro, te podrá gustar más o no, pero han construido una cultura de centro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tener un clima de centro. Un clima de centro es un clima de relaciones convivenciales. Construir una cultura y un clima de centro, tener y conservar y enriquecer una cultura y un clima de centro, me parece que son las dos patas fundamentales para ese colegio ideal. Las dos patas, otro tema distinto que sobre ellas después pues construyamos otras cosas. Y por intentar tocar muchos temas, otra de las cosas que a nosotros nos sirven de motor en nuestras decisiones diarias en reuniones y tal es enfrentar la demanda que la sociedad tiene actualmente con lo que se está haciendo en los colegios. Muchas veces vemos quizás cierto desfase entre lo que vemos que la familia y la sociedad querría extraer de un centro y lo que se hace en los colegios. ¿Cómo ves tú esa situación de sociedad, escuela? ¿Estamos respondiendo a lo que la sociedad quiere o hacia dónde vamos? Mira, uno de los problemas más importantes que tiene hoy la escuela es el divorcio entre la familia y la escuela. Y digo divorcio, digo un divorcio, que eso antes no ocurría, por otros motivos y por otros contextos sociales. Os da la impresión, y yo os comprendo, que estáis como a contracorriente. Es decir, que la sociedad y la familia, que son vuestros representantes de la sociedad, están con unos valores, con una línea, y ustedes estáis en otro constantemente. Ese ir a contracorriente cansa muchísimo. A contracorriente de la familia, que parece que desconfía de ti, a contracorriente de la administración, que parece que su único interés es controlarte, homologarte. Eso cansa muchísimo. Ahora bien, eso sería un discurso victimista, de decir, bueno, la sociedad no nos entiende, la familia no nos entiende, pues que cambien ellos, que vengan a nosotros. No, yo creo que ahí hay un segundo componente. Tenemos que entender qué es lo que está pasando en la sociedad. Tenemos que entender qué es lo que quiere por la familia. Y tenemos sobre todo que saber explicar por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, un maestro, un director, un jefe de estudio tiene que saber explicar. Y creo que nos falla mucha pedagogía en eso. Tú le tienes que saber explicar a un padre que entra por qué haces lo que haces. Es decir, explicar por qué hacemos lo que hacemos, creo que hemos tenido muchísimo déficit en eso. Y en segundo lugar, quizá habría también que escuchar a los padres. Hemos montado un grupo de 7 padres y madres de instituto, del Instituto San Pablo, del Instituto Beatriz de Suabia, del Colegio Calvo Sotelo, del Colegio San Pablo, y además tienen gente en primaria, en secundaria, en bachillerato, con necesidades educativas especiales. ¿Y cuál es el objetivo? Escucharlo. ¿Qué escuela queréis? ¿Cómo veis a la escuela actual? ¿Qué os gusta? ¿Qué no os gusta? Es decir, creo que hay también un proceso de escucharlos también, porque muchas veces vivimos en un ombliguismo, ¿no? Y me parece que sería importante también escucharlo, críticamente, pero también escucharlo. Explicar por qué hacemos lo que hacemos y escucharlo. Creo que serían dos vías importantes.
Hablando del tema de la administración y tema económico, que es verdad que muchas veces se nos puede quedar corto, pero nosotros tenemos la sensación, este es un tema que seguramente a algunos compañeros no les gustará la pregunta, de que muchas veces los pocos recursos que tenemos no se exprimen, no se usan en los centros. Y yo no sé qué piensas tú a ese respecto, ¿no? Mira, yo en el tema de la financiación, es evidente que tenemos una financiación escasa y corta. Eso es evidente, es decir, va a bajar del 4 al 3,8 a nivel nacional, que es un porcentaje ya mínimo histórico. Andalucía tiene la mitad de inversión educativa por alumno que, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco tiene 9.000 euros por alumno, Andalucía tiene 4.500. Es decir, evidentemente esas cosas repercuten en muchísimo de los déficits que ustedes podéis sufrir. Ahora bien, también digo, de la misma manera que digo eso es evidente, también digo que no todos los problemas educativos son problemas de dinero. Y que al mismo tiempo hay parte del dinero que se usa mal, que se usa no a las cuestiones prioritarias. Es decir, hay cuestiones prioritarias que deberían ser prioritariamente atendidas desde el punto de vista económico y no lo están siendo. Y otras no prioritarias que reciben más atención económica. Por poner un ejemplo ya lejano que está, ¿cuánto costó el famoso tema de los portátiles en quinto de primaria? ¿Cuánto costó? ¿Y dónde están esos portátiles en quinto de primaria? Ya se olvidó por completo. Es decir, es un mal uso. Fue un uso político, fue un uso de marketing, pero no fue un uso que tuviera una reproducción en la escuela. Mientras nos falta un PT, nos falta un AL, falta un monitor de educación especial, hay 31.000 alumnos que se quedaron sin plaza en ciclo formativo de formación profesional. La pregunta yo la veía más maliciosa, más referida a cómo, por lo menos los que llevamos un tiempo de experiencia ya como docente, hemos visto cómo hay centros que disponiendo del material no se utiliza. Y están los recursos y no se utilizan y nadie se encarga de que eso se use, ¿no? Nosotros ponemos muchos ejemplos de las cajas de ordenadores con los medios de los plásticos guardados en una parte del colegio ahí que no se usa. Y eso es una cosa que nosotros, como docentes, vemos. Claro, que no sé si quizá como inspector, porque además la siguiente pregunta va relacionada un poco en eso, ¿no? La labor de la inspección en los centros nosotros muchas veces lo vemos como una visita o 2 visitas anuales, luego sin embargo las pruebas externas aparentemente pertenecen a una agencia, ¿no? No sé si me equivoco, ¿no? Entonces muchas veces la labor de la inspección en ese sentido, ¿cómo la has vivido tú? Es decir, si tú en un centro has visto recursos que no se usan, si se puede intervenir, o si el inspector, si tu labor o la labor de la inspección general debería ser más en las clases o más en las pruebas, porque a nosotros nos queda un poco difusa, ¿no? Y llevamos 15 años trabajando y no sé tu opinión también, un inspector, ¿cómo entenderías tú que podría ayudar o guiar a un colegio en su labor, ¿no? ¿Cuál creías tú que sería o qué te gustaría, cómo te gustaría que cambiara ese sentido? Vamos a ver, bueno, son 2 preguntas en realidad, es decir, aunque ustedes las relacionáis, son 2 preguntas y me gustaría contestar a las 2. Si se me olvida después lo que tú me has preguntado, me lo recuerdo. Pero vamos a empezar por la última, vamos a ver. El tema de la inspección. La inspección tiene 3 funciones clásicas, desde que nació a mediados del siglo XIX, que dicen que es supervisar el cumplimiento de las leyes en los centros educativos, evaluación de la calidad de cómo funciona el sistema y asesoramiento a toda la comunidad educativa. Eso está muy bien y siguen siendo las 3 funciones que se repiten clásicamente. Lo que ocurre es que supervisar, evaluar y asesorar no es lo mismo en el siglo XXI que en el siglo XX que en el siglo XIX. Y ese es el problema, que muchas veces nos encontramos con que la supervisión se convierte en una especie de cumplimiento de la ley hacia los de abajo. Perdona, la inspección tiene que supervisar el cumplimiento de la ley hacia los de abajo y hacia los de arriba también. Es decir, nosotros en una sociedad democrática del siglo XXI tenemos que ser garantía de que los derechos educativos de los ciudadanos se cumplen. Si hay derecho a tener un AL, un PT, un puesto escolar, y no se tiene, hay que denunciarlo donde sea, también aunque incomode al poder. Eso por un lado. Hoy evaluación
prácticamente la administración ha quitado los poderes de evaluación, aunque siga existiendo a la inspección. Lo tiene una AKM, una agencia de evaluación. ¿Por qué? Porque se entiende que la evaluación para los centros es una evaluación externa. A cualquiera pues se le ocurre que si yo entro en un aula y el profesor es un desastre, o un director y estoy viendo que el profesor es un desastre, tuviera una capacidad muy efectiva el inspector para cambiar ese maestro, para cambiar ese director. No es así. Tú haces un informe, el informe va a la delegada, los informes no son vinculantes, si la delegada lo estima o no lo estima. ¿Qué sentido tiene que yo haya ido a un centro, vea que esta clase es un desastre y no pase nada? Y por último, el asesoramiento hoy también es distinto. El asesoramiento no puede ser a los directores. Un inspector que se encierra en el despacho del director y es un inspector de directores. Los inspectores tienen que ser de comunidad educativa. Yo soy el inspector de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, también estoy al servicio de los alumnos, de los padres, de los profesores y del equipo directivo. Esa inspección que yo te dibujo de supervisión no la quiere el poder. El poder no quiere inspección. Eso por un lado. Y el tema de los materiales, ¿sí? Vamos a ver. Yo soy de los que digo que el tema de los materiales, la escuela es una institución muy rocosa, muy difícil de cambiar. A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que estamos cambiando siempre con leyes educativas. Yo entro en aulas que están igual. Le da igual la LOE, la LONCE, la LOCSE, son estables, absolutamente estables. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el tema de las aulas no la cambia porque tú le introduzcas un ordenador portátil, porque tú le introduzcas una pizarra y ya cambia, ¿no? En absoluto. Es decir, el poder de cambio fundamental que tiene un aula es su profesor. Ese es el mejor material que tiene un aula para cambiar. ¿Y sabe cuál es el instrumento mejor que tiene un profesor? Más que la pizarra digital, más que su lenguaje. Es la forma de trabajo del profesor. Te voy a poner un ejemplo de qué cosa ha encajado y qué cosa no. ¿Y por qué? ¿Por qué los ordenadores portátiles no han encajado? Porque suponía romper una clase tradicional. Era darle un ordenador a un niño, que hubiera wifi, trabajar en grupo, que el niño busque, etc. Y eso en una clase tradicional desentona. En cambio, ¿por qué en las pizarras digitales han encajado mejor? Porque encajaba mejor en la concepción tradicional. Yo tengo mi pizarra, bueno, que ahora en vez de tiza es digital, pero encaja mejor. Entonces, el tema de los materiales en un aula hay que saberlo encajar muy bien con la didáctica que tiene un maestro. Otra de las preguntas que pensaba hacerte, el tema del liderazgo pedagógico de los equipos directivos, de directores, que deben ser líderes pedagógicos del centro, un director. Si en un centro hay, si en un centro hay 40 ordenadores por dar una caja y el director o directora no se encarga de dar recursos a los profes o de empujar un poquito para que eso se use, porque hay muchísimos recursos didácticos y yo entiendo, o nosotros entendemos, que lo de las TIC está muy infravalorado en los colegios, porque es que tendría que estar funcionando muchísimo más. Entonces, si el recurso está, porque aunque tengamos poco dinero, tenemos recursos, y no sé ese liderazgo en el que el director, el equipo directivo, incida a los profes a utilizar ese tipo de historias y a cambiar su metodología de aula, yo no sé si la inspección o la delegación o quien sea tendría que estar más atenta, no sé quién en realidad, si la inspección o quién, a que eso funcione, porque así es como se va a cambiar la metodología. Si para dar los ordenadores en una caja, porque los profes no saben usarlo, no se va a cambiar. Bueno, es indudable que eso sería una función de un inspector que visita centros y que visita aulas, que es a lo que se debe dedicar los inspectores, a estar en los centros y a entrar en las aulas, que son las cajas negras que tiene el sistema. Es que muchas veces, ustedes no, pero muchas veces en un centro te pueden encontrar donde nadie sabe qué está pasando dentro de un aula de tal profesor, porque nadie entra. ¿Y tenéis tiempo real vosotros de hacer eso? Porque a lo mejor lleváis un mogollón de centros. O sea, ¿os da tiempo de verdad un inspector a...? Podemos hacerlo. Es decir, lo que pasa es que te tienes tú de alguna manera... Es que esto es como todo, decir, no, muchas veces lo mismo que... Yo tengo un ordenador, ¿de qué me sirve tener un ordenador si no sé cómo usarlo? Si no sé cómo usarlo, me da igual que tenga uno como que tenga 5. Esto es lo mismo. Es decir, yo puedo tener tiempo o no tener tiempo, pero lo que yo tengo que tener es saber que quiero tiempo y para qué. No es tanto decir, oye, que tienes aquí los jueves y los viernes.
sino lo importante es decir, oye, que tienes que visitar las aulas, que tienes que saber qué está pasando en las aulas, cómo se da lengua, cómo se da matemática. Y en vuestro boletín último que me mandaste, El MIR. decía que, pero claro, el acceso a la función docente, la escuela de magisterio, y ponéis, tocar la universidad sería la guerra. La guerra. ¿Sería la guerra? ¿A qué nos referimos? ¿A qué? Muy fácil, muy fácil. Mira, la LOCSE es del 90, ¿vale? En el 92 la LOCSE estaba muerta, Sí. aunque continuó. La LOCSE estaba muerta. ¿Sabes por qué? Porque en el 92 decidió la universidad que la LOCSE no entraba en la universidad. Es decir, que la formación del profesorado que necesitaba la LOCSE no la iba a dar por la universidad. Lo cual, a partir de ese momento la LOCSE estaba ya muerta. Claro. Muerta. Vamos a ver, el tema de la formación por el profesorado, y no es un tema de culpa, hombre, cuando yo algunas veces leo textos, es que nos achacan siempre que estamos mal formados, siempre la culpa nuestra, la culpa nuestra. No es un tema de culpa, hombre, de verdad, no es un tema de culpa. Es decir, ustedes a nivel personal podéis estar espléndidamente formados, y hay maestros por ahí, había hablado de Enrique Montaño antes, yo conozco otros maestros en Alcalá que pueden dar cursos de didáctica de la lengua mejor que nadie, y hay gente muy bien formada. Aquí no estamos hablando de las culpas individuales, sino el modelo de formación del profesorado que tenemos en España. Bien, aquí tenemos un modelo, digamos, sobre dos fases, formación inicial y la formación permanente. Y la formación inicial de universidad es un desastre. Iros a ver el grado de maestro de maestro de infantil Vamos, o de primaria que se da en la vamos universidad. bastante a la universidad. Bueno, no sé vuestra opinión, es decir, no tiene nada que ver con lo que ocurre en las aulas. El lenguaje oral que estáis dando aquí, mirad si le dan cómo se enseña a hablar a un niño, cómo se hace un debate, cómo se hace una exposición. Nada de eso. Es decir, hay una desvinculación entre la formación inicial de los maestros y lo que se da en el aula. Del tema de los institutos ya ni te cuento. El tema de los institutos ya ni te cuento. Es decir, didáctica de la lengua no lo ha visto un licenciado de lengua. No sabe lo que es didáctica de la lengua al respecto. Nosotros tenemos la suerte de tener cierto contacto con la universidad y muchas veces lo que intercambiamos con los profesores que conocemos es eso, es la preocupación. Porque la preocupación porque de las cositas que estamos intentando plantear aquí, poco, casi nada. Ahora bien, una tercera cuestión en eso que no me gustaría olvidar. Aunque tuviéramos la mejor formación inicial y tuviéramos la mejor formación permanente, hay un tercer aspecto que no se puede obviar y que las cosas la tienen que reconocer por los maestros. Con la mejor formación inicial y con la mejor formación permanente, tú como profesional, tú te tienes que formar. Claro. Por tu cuenta también, pero como hace cualquier profesional, como hace un tiempo abogado, libre, como además, hace un claro, médico. claro. Los maestros tienen que leer, y tienen que leer sobre su profesión, sobre su profesión. Es decir, y tienen que estar al día de los cambios que hay en las didácticas, en las metodologías. Tienen que estar al día con una formación inicial o con otra. La lectura de los maestros es un tema importante. A mí me ha gustado mucho lo que he visto vuestro de los puntos culturales y de la biblioteca pedagógica. Es decir, yo siempre he reivindicado que las bibliotecas no son solo para los alumnos, tiene que haber biblioteca para los profesores y que debatan entre sí, no solamente para que lean individualmente, sino para que debatan. Y nosotros tenemos en Alcalá, desde hace un par de años, voluntario, proponemos un libro. El año pasado fue un libro sobre la expresión oral, precisamente la didáctica de expresión oral, que la mayor especialista que hay en España es Montserrat Vila, que la hemos traído allí a Alcalá varias veces sobre expresión oral, y cogimos un libro de ella. Este año hemos cogido un libro para ser letrados, es una recopilación de artículos sobre lectura, que lo hace Daniel Casal. Entonces, el sistema es los maestros, para que vea que hay simiente, ¿no? Los maestros que quieren, yo me voy a leer el libro, lo compran en el centro, los que quieren, no se fuerza a nadie, yo me voy a leer el libro. Se da un plazo para leer el libro y después organizamos tertulia, según el número que hay en cada centro, pues tertulia para compartir el libro. Bueno, pues se han apuntado 80 maestros en Alcalá, que fuera de su tiempo libre, que ni le da certificación el CE ni nada, ha dicho yo me voy a leer un libro y después lo voy a debatir con los compañeros. Eso es un tema que hay que potenciarlo mucho. Yo una vez he dicho que en los claustros de final de curso habría que preguntar cuántos libros has leído este año.
de lo que sea. Sí, sí. Y a veces nos podríamos llevar alguna sorpresa. El tema de que los niños se vayan al instituto tan pequeños, es decir, bueno, tan pequeños, para nosotros desde el punto de vista de maestros, porque claro, eso es un concepto mío, una apreciación mía, pero es decir, que desapareciera el séptimo y el octavo de primaria, ¿cómo lo has vivido como inspector? Pues muy mal, porque ese ha sido uno de los grandes problemas estructural del sistema. Es decir, es un problema creado por la estructura educativa, no es un problema de la familia educativa. Y cuando digo por creado es lo siguiente: la historia de la educación de este país, siempre la educación obligatoria se había dado en un solo centro y bajo un mismo cuerpo de maestros. Siempre. Tanto cuando eran 6 años de primaria, después los 8 años de GB, lo daba un solo cuerpo de maestros, con su formación y su cultura, y en un solo centro. Por primera vez en la historia de la educación en este país, la educación obligatoria, y es importante lo de obligatoria, que daría lugar para una conferencia casi, obligatoria, que supone un componente social, una forma de evaluar, una forma de enseñar, distinta de la no obligatoria, que no es selectiva, porque es obligatoria. Claro. ¿Cómo va a ser selectiva si es obligatoria? Sí, sí, ¿no? sí. Por primera vez se impartía en 2 centros distintos y con 2 cuerpos de profesores distintos. 6 años en los centros de primaria y 4 años en los institutos. Y en los institutos, con un cuerpo de profesores acostumbrado a una enseñanza selectiva. El BUE era selectivo. Vamos, para que tengáis una idea, al BUE entraba 1 de cada 2 niños que terminaba octavo de GB y llegaba a COU la mitad de los que entraban en primero de BUE. Claro, pero oye, que me parece muy bien, esto es no obligatorio, es decir, cuando tú vas a hacer medicina, no decir, no, esto tiene que aprobar todo, no, es selectiva, claro que es selectiva. Claro, ese cuerpo de profesores, con una organización, etcétera, recibe ahora, no al 50% que recibía, y que lo dejaba en otro 50%, sino al 100%, y decirle, esto es obligatorio, cultura común para todos. Ni preparado, pero ni preparado ya no solamente de preparado en cuanto a asignaturas concretas, sino en cuanto a su concepción de la educación. En conclusión, eso ha provocado un escalón selectivo que lo están sufriendo los alumnos. Es decir, cuando hay un programa tránsito, yo siempre lo digo con los programas de tránsito, cuando hay un programa de tránsito es el reconocimiento de un fracaso. Si no, no tendría que haber programa de tránsito. Solo una manera de arreglarlo, vamos a arreglarlo, de intentar arreglarlo, que es el conocimiento profesional mutuo entre el profesorado de allí y el profesorado de aquí. No es un trasvase de papeles, es un trasvase de culturas profesionales. Y no hay, o sea, no, en las altas esferas no se habla de que eso vaya de un paso para atrás, ¿no? Ni para atrás ni para adelante. Es decir, mira, yo vengo reivindicando en los planes de inspección trabajar el tema tránsito, porque es quizás la instancia mejor para hacerlo. Puedes reunir a los directores, puedes reunir a los profesores, está en la misma zona 3 o 4 años, es decir, este no es un trabajo de 1 año como tú imaginarás. Nunca la actuación prioritaria de un campo de inspección ha sido el problema de tránsito. Con eso te lo digo todo. Pues sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya la entrevista. Muchas gracias. Me enrollo mucho. No. Nos ha parecido a mí interesantísimo. Sí, interesante. Yo estaba aquí. Qué pena, llegué hasta las 2 de la tarde. Muchas gracias por haber venido aquí a nuestro pueblo. Cuando queráis, y me vaya a permitir que os dé la enhorabuena por el centro que tenéis. Tenéis cosas muy, muy interesantes.